Buenísimo. Ahí estamos grabando. Vamos entonces con esta clase del sol. Saquemos las cartas, como siempre, a tener ahí el contacto con ellas. Ya estamos en las últimas cartitas de los arcanos mayores y nos toca el sol, que es, bueno, como lo que sabemos del sol en la vida misma, la iluminación, la luz. Es el momento donde después de una carta como la luna, que era tan simbólica, oscura, rara, mística, aparece la imagen del sol con toda su luz, con toda su claridad y con formas simples de interpretar, si se quiere, ¿no? O sea, ay, ¿dónde la tengo? Acá está. Vamos a poner la carta de la luna, que era la anterior, y luego la del sol, como para ver estas diferencias con respecto a toda la carga simbólica, ilustrativa que tenía nuestra luna, y ya un poco más gráfica y literal el sol. En la carta de la luna hay como unos rayos, como por detrás de esa luna, que podría ser ese sol oculto que una vez que ese velo de la luna se va, aparece el sol real y aparece el día. Mismo también tienen esos yods que, que representan como esas gotas de energía universal. Fijémonos que en la carta de la luna las puntas están hacia abajo y en el sol están como hacia arriba, ¿no? Esto también desde el punto de vista de cómo atraigo y cómo doy. Vendría más la luna a atraer en la forma receptiva del femenino y en el sol a dar. El sol tiene esta cualidad de dar, de entrega, de estar a disposición, bueno, la energía masculina también hacia afuera. Entonces, de alguna manera, la energía del sol entrega, la energía del sol está disponible, la energía del sol nos motiva y nos vuelve muchísimo más creativos. En el caso de la luna hay algo que como que nos atrae y nos lleva a, de forma de imán hacia algún lugar, ¿no? Y bueno, ahí veíamos también como en el caso de la luna, los animales, el cangrejo, el camino, todo va hacia la luna. En cambio, en la carta del sol, los niños que aparecen, que sería como la imagen más representativa de esa carta, se miran entre sí, se reconocen entre sí, juegan. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más. Ahí. Ok, ahí, presentar. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Ahí estamos, con la cartita del sol. A ver esto que siempre me cuesta. Yo no sé si ustedes lo ven lo que yo veo, pero a ver si puedo sacarlo. ¿Cómo era? Bueno, en algún momento baja. Bueno, lo principal en esta carta, ahí va, es el sol con una cara que te mira también fija. Después tenemos a estos dos personajes que representan a los niños, a la juventud. Dos niños desnudos, entonces esto también nos da como toda esta impresión de libertad, de seguridad, de autoestima, de confianza, ¿sí? Hay cualidades en esa desnudez que aparece donde se reconocen como uno y donde también puede ser tranquilamente una imagen, o sea, niños y uno representar al femenino y otro al masculino. Puede ser una hembra y un macho, una mujer y un varón, tranquilamente, porque lo que es
su sexo o su género no se ve, o sea, está oculto. Entonces, en la niñez vieron que los niños son bastante similares todos, o sea, si no ves qué tiene entre las piernas, medio que son iguales, actúan casi de las mismas maneras, tienen las mismas inocencias, hacen los mismos juegos, ¿no? Ellos no se diferencian de por sí, solo los diferenciamos nosotros y los vamos como moldeando nosotros a lo que deben ser o lo que pensamos que deben ser. Después, en esta carta aparece como agua, ¿sí? O sea, se diferencia, sobre todo en estos colores, el verde, el celeste y el verde. Eh, en mi carta de acá, por ejemplo, está todo en amarillo y podría ser todo tierra, entonces dependiendo del mazo va a estar la presencia del agua o no. Eh, pero es un agua ahí, que fluye como las emociones tranquilas cuando uno se encuentra desde arriba, ¿no? O sea, no tanto desde la emoción hacia abajo como estaban en la estrella, por ejemplo, que ya estaba conectada totalmente con ese flujo de agua, sino más bien entre las miradas que se cruzan de estos personajes, en este toqueteo, ¿no? En este, ok, te siento, te toco, sos carne. Y otra cosa que llama la atención, bueno, las gotas, como decía antes, y también el muro que hay por detrás, ¿no? O sea, en la carta de la luna teníamos dos torres por los costados que marcaban un camino y este muro podría marcar un final o podría marcar también, bueno, final, culminación o espacio seguro, ¿no? O sea, en este muro, a partir de este sector, estamos como en este espacio sagrado, en este espacio seguro. También nos trae mucha referencia a lo que era el jardín del Edén, Adán y Eva. Tranquilamente podrían ser Adán y Eva y que ese muro esté resguardando ese paraíso terrenal, ese lugar donde todo está bien, donde existen las altas frecuencias, donde todo está disponible, donde la abundancia está disponible. La abundancia es muy significativa también para el sol, ¿no? Que es vitalidad, que es energía. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito más. Arcano 19. Después del misterio y la confusión de la luna, llega el sol para traer claridad, bendición y reconocimiento. Es la carta del despertar, del amor genuino, de la verdad que ya no necesita máscaras. Bajo su luz se revela tal como es y eso nos libera. Bueno, esto del despertar, ¿no? O sea, la noche en la oscuridad, cuando están las estrellas, cuando está la luna, uno se dedica a dormir físicamente, literalmente y también simbólicamente. Es el momento del descanso, de la introspección, donde nuestro consciente, nuestro ego, también se relaja, entonces los sueños quizás se vuelven más vívidos, estamos más conectados con el mundo subconsciente, onírico de los sueños. Entonces también nuestro astral viaja a partir de ese descanso nocturno, ¿no? Y no hay tiempos, no hay dimensiones, todo está sin límites, bien lunar. Después nos encontramos con el día, cuando sale el sol, uno quiere despertar o necesita despertar o lo obligan a despertar, pero el punto es que durante el día es donde las actividades conscientes se realizan. ¿Vos me escuchás, Gri, o se escucha a mi hija cantando y hablando? Sí, te escucho bien. Ok. O yo escucho la, y No, digo, no, se escucha perfecto. bien, Pablo. Flor, en tu carta tiene el agua, en la mía tiene la tierra. ¿También es la tranquilidad? Tranquilidad, seguridad, ¿no? O sea, todo lo que nosotros podemos ver tocar, mismo ellos tocándose, les da seguridad, ¿no? Y la tierra, como elemento en sí, tiene esas cualidades, que son sostén, que es seguridad, contención, confianza. Entonces, claramente nos va a traer todo esto. Que Ah, fluya el bueno. agua en esta carta, que fluya el agua quiere decir también este encuentro después de lo emocional
que era la luna, porque tenemos que ver de dónde venimos. Y la luna trae un montón de revoluciones y de movimiento interno, y sobre todo acuático, ¿no? Porque la luna iba a estar conectada mucho con el agua, con el elemento. Entonces, en esta carta puntual, el agua empieza como a fluir, como por un cauce. Y no es el tema principal de ellos, no es que ellos están mirando el agua o metidos en el agua internamente. Hay uno que podría estar sobre el agua y el otro más sobre la tierra, se nota ahí como esa diferencia, pero no están como influenciados totalmente por el agua. Es como que las emociones ya están armonizadas. Ahora hay un encuentro en la materia, así que está más presente, bueno, lo que es el elemento tierra y el elemento fuego, que es esto que te da energía, que te da pasión, que te da empuje, que te da motivación. ¿Mm? Que es, bueno, el sol con su energía vital. Sí, porque la mía tiene tierra, el agua no tiene. Claro. Gracias, Flor. No, de nada. Ahí, a ver, dice Eli, me quedé re dormida, allá voy. Bueno, ahora va a venir Eli también. Bueno, a ver, ojo, Emma, ¿eh? Mm, bueno, ahí está. En el tarot de Marsella vemos dos figuras desnudas bajo un sol radiante. El muro de atrás protege, no encierra. El sol desciende rayos rectos y ondulados, shots dorados, energía celestial que fecunda la materia. Las figuras parecen hermanas, almas espejadas o incluso dos aspectos de un solo ser reconciliado. Como todo, como todas las cartas, siempre vamos a encontrar lo que es la luz y lo que es la sombra. Entonces, si bien acá yo puse el muro de atrás protege y no encierra, todo va a depender, ¿no? También la energía fuerte y abayazante del sol muchas veces nos quema, nos hace daño, ¿no? O sea, si nos exponemos al sol sin protección o si, sí, pero no son para comer, son para jugar. Bueno. Em, si nos exponemos al sol largas horas sin protección o en horas de la tarde o del mediodía, donde el sol apunta con todos sus rayos, claramente nos vamos a quemar, nos vamos a lastimar, pueden de ahí devenir enfermedades también de piel o nos sobrecalentamos, esto como se dice cuando tenemos así, eh, sí, nos insolamos, ¿no? O sea, nos pasamos de sol y nos agarra como una fiebre por el mismo sol. Entonces, de alguna manera, ahí entra Eli. De alguna manera también, a veces la energía del sol es asfixiante y da una sensación de encierro, ¿ok? Porque mismo cuando nos referimos, por ejemplo, a los signos astrológicos, los de sol, o más que los de sol, los de fuego, que podría ser un Aries, Leo y Sagitario, tienen una energía abayazante que vos en cualquier lugar donde veas, sobre todo un leonino, al leonino que lo rige el sol literalmente, lo ves venir seguro, seguro al menos que tenga planetas o sea, mucha más influencia de otros planetas o de otros signos más tranquilos. Pero si no, a un leonino lo ves entrar, lo ves salir, lo ves moverse, o sea, sabes que llegó, que entró y que está ahí, porque tiene esa energía. Y a veces tiene tanta energía y tantas ganas de ser visto que también se vuelve insoportable, ¿no? Porque, ay, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Entonces, claro, bueno, pará, dale lugar a otro, ¿no? O sea, el sol es el rey. De hecho, giramos todos alrededor del sol. Entonces, hay en él una autoestima superior que muchas veces está recopada y otras veces se pasa de rosca. Entonces, también ese muro a veces protege y marca como un lugar sagrado, un lugar delimitado, donde acá sí se puede crear, donde hay energía vital, pero también desde su parte más oscura, ese muro está delimitando nuevamente y nos pone una cierta barrera. De todas maneras, es un muro bajo. Entonces, lo que me invita a eso, ese muro bajo, es que yo puedo
pasarlo, que puedo salir de ahí, que ok, acá estoy en mi espacio seguro, pero también puedo mirar a ver qué hay del otro lado y salir. Hola Eli, buenos días. Ya me parecía raro que no esté. Yo dije, o se quedó dormido, pasó algo, porque... ¿Cómo andan? Ay, me quedé pero re dormida. Hoy encima me tengo que ir a Bariloche, así que tenía todos Ah, mis planes en mi cabeza armados de, bueno, mm, me levanto temprano, me baño, me cambio, voy al curso y después tranquilo. No, no, bueno, re, bueno, cosas que pasan. cosas que pasan, tal cual. Bueno, el sol es la revelación del ser. Y esto es importante, porque bueno, mismo en astrología, trayendo un poquito esto, el sol es nuestro signo. ¿Es de qué signo sos? Capricornio, Piscis, Géminis, Leo. Bueno, entonces ese signo va a revelar lo que somos, o sea, lo que es nuestro ser, nuestra esencia. Obviamente después te puedes identificar o no, hay que ver de nuevo muchos aspectos de la carta total, ¿no? Y ver qué influencias tenemos, pero generalmente nos identificamos con ese sol. Entonces, es la revelación de quiénes somos o cómo venimos a transmitir por lo menos nuestra esencia, qué cara mostramos al mundo. Es la parte visible. Después vamos a tener partes ocultas, ¿ok? O más rebuscadas o según el tema, según el escenario de nuestras vidas va a salir más algo que otra cosa. Pero el ser, el sol, es eso, es cómo nos mostramos. La conciencia se expande y reconoce su verdad más profunda. Ya no hay lucha interior. Lo femenino y lo masculino se integran. Lo mental y lo emocional se abrazan. Es la carta del amor sano, de la conexión transparente, de los vínculos que reflejan sin distorsión. Y esta palabra de distorsión va en relación a la luna, que es la que venimos, donde hay mucha confusión, donde hay pasado, presente y futuro, ¿no? Hay una mezcla de tiempos, sobre todo del pasado. Y como hablábamos en la clase anterior, muchas veces el pasado es como lo recordamos hoy, pero tal vez no como pasó literalmente, ¿no? O sea, son esos recuerdos. Entonces se va distorsionando con el paso del tiempo. En el sol ya todo es claro, ya lo veo. El sol también marca el presente, el ahora, lo que puedo ver ahora y lo que soy consciente y traigo. Esto de la lucha interior, nosotros veíamos en la carta de la luna que teníamos al lobo y al perro, o a los dos lobos o a los dos perros. Y teníamos como ese cangrejo también como que amenazaba un poco la situación, digamos, saliendo del agua, ¿no? Animales, salvajes, instintos, confusión y confusión y confusión. Y acá vemos ya dos humanos. Son niños, ok, pero vemos la figura humana, entonces nos reconocemos en ellos, ok. No vamos a reconocer así automáticamente nuestro instinto salvaje en el lobo, en el perro o en el cangrejo. No vamos a decir, ah, sí, es mi instinto salvaje. No, es como, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué parte de mi psiquis está comprometida con este animal? En cambio, vemos dos figuras humanas y listo, vamos a eso, ya sabemos que eso nos corresponde y que eso nos habita. De hecho, el ser niños, todos pasamos por ahí. Quizás no llegamos a la adolescencia o no llegamos a la vejez, pero por ser niños pasamos. O sea, todos pasamos por la niñez generalmente. Bueno, igual, aunque fallezcas de niño, ¿no? O sea, hasta ahí llegaste, perfecto. O sea, si naciste, naciste. Entonces, hay algo acá donde todos podemos volver mágicamente y, y automáticamente cuando vemos esta imagen. Todos llevamos dentro un niño y todos fuimos alguna vez un niño. Entonces hay un reconocimiento pleno de esa esencia que obviamente tiene que ver con la inocencia, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la apertura, con la multiplicidad de opciones y y de capacidades, ¿no? O sea, cuando somos niños creemos que todo es posible, que podemos hacer lo que queramos, que no hay límites, no hay miedo, no existe el miedo en sí. Uno después como adulto le va implantando esos miedos y esas limitaciones, hasta acá, hasta allá, pero ellos en sí no nacen con miedo. Esto también de que sean dos.
como decía hace un ratito, Eli, eh, es el femenino y el masculino puro, vistos y reconocidos. Ya lo hemos hablado también en la clase anterior, como en todas las cartas aparece la dualidad, ¿sí? Aparece o un masculino o un femenino, o dos torres, o dos ruedas, o dos paredes, o dos árboles. Todo aparece como el dos que vendría a representar el femenino y el masculino. Ellos son dos humanos que, como digo, al toque nos representamos en esto, dos niños que también nos representamos al toque y a su vez están desnudos. O sea que esta naturaleza del femenino y masculino totalmente abierta y entregada a la experiencia y a decir, ok, mi amigo con esta situación. Porque también, como decía hace un rato, cuando somos niños no distinguimos, o sea, vemos un bebé, yo ahora a mi hija la vestí con una ropita rosa y tiene un poquito el pelo largo, pero si no, y si no le ves los genitales, no sabes si es una nena, si es un nene, ¿no? O sea, hay edades donde no distinguimos el género del niño, ¿ok? Hay una igualdad. Y sin embargo van a representar esta energía femenina y masculina como energías. Entonces esta es la unión también de esto y que ellos tengan tapado su sexo, su género, sus genitales, también nos marca esto. Ok, no hace falta ver esto, porque hay una unidad en ellos. Hay una conexión, se ven, se reconocen, un reconocimiento. La luna es el viaje por la oscuridad del alma, por lo femenino profundo, lo onírico, los sueños, el inconsciente, las memorias uterinas, las heridas del linaje. En este arcano estamos en un territorio incierto, navegando sensaciones, sombras, proyecciones. Nada es lo que parece en la luna, ¿eh? El camino se recorre con intuición, no con certeza. El sol llega inmediatamente después y no anula a la luna, la revela. Es la luz que permite ver lo que antes solo se intuía. Donde antes había confusión, ahora hay comprensión. Donde había miedo, ahora hay confianza. El sol no viene a negar la oscuridad, sino a integrarla y transformarla en conciencia luminosa. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque es la integración de esa sombra, el hacer consciente esta memoria, este pasado, los traumas, los bloqueos, las creencias limitantes, todo lo que haya estado ahí en algún momento, sobre todo en la infancia, porque también de nuevo traemos a la infancia con el sol, se vuelve claro. Le damos luz a esa oscuridad. Y también, como decía al principio, la luna, la carta de la luna, tiene por detrás rayos. O sea, estaría ocultando ese sol. Cuando se va a la luna, aparece el sol pleno, ¿no? La conciencia plena. Pero que ya estaba de alguna manera como subtitulada en la luna, esta conciencia, estas ganas de volverlo consciente. Pero claramente teníamos que atravesar esta noche oscura del alma, tendríamos que haber ido hacia las profundidades de nuestro ser, ver cuál es el miedo, porque si nosotros no sabemos que tenemos miedo, ¿cómo vamos a saber que tenemos confianza o que tenemos valentía? Si no sabemos que hay confusión, ¿cómo vamos a saber cuando la tenemos clara? ¿No? O sea, esto de los opuestos son necesarios para saber en qué lugar estamos parados y poder elegir y poder volvernos conscientes. Entonces, que exista la sombra o que hoy haya luz, quiere decir que existe la sombra. Y viceversa, ¿no? O sea, los opuestos son súper necesarios para comprender en qué lugar estamos parados y desde qué lugar vemos las cosas. Desde la mirada de Yang, el sol representa el self, que es la totalidad del ser consciente de sí mismo. Es la culminación del proceso de individuación. No se busca más afuera, se irradia desde el centro interno. Hay un retorno al mundo desde un lugar maduro, luminoso y auténtico. Porque, bueno, si bien tenemos a dos personajes,
que muchas veces atraemos a nuestras vidas situaciones en el afuera para vernos espejados, para espejar nuestras sombras y para espejar también nuestras virtudes, ¿sí? O sea, muchas veces generamos situaciones, experiencias o vínculos donde decís, che, esta persona me trae este conflicto, y es un conflicto en realidad interno, que el otro nada más lo está despertando, ¿sí? Lo que me molesta del otro es algo que también me molesta de mí misma, que no lo quiera ver es otro tema, pero hay algo en mí, porque tal vez esa misma persona hace lo mismo a otro y ni bola. Entonces tiene que ver con algo que nosotras tenemos que sanar, o nosotros, ¿no? Así como cuando vemos la luz en otra persona, vemos la inteligencia, vemos el amor, todo eso son aspectos que llevamos dentro y que por eso podemos reconocerlos. El reconocimiento es algo que en realidad vive en nosotros y que el otro puede despertarlo. Entonces estos dos personajes pueden ser dos personas diferentes o puede ser uno mismo cuando se encuentra con su verdadero ser, cuando aceptó la sombra en la que venía, que era la luna, y de repente vuelve consciente todo, elige y se elige. ¿La escuchan? Bueno, eh, hay amor propio, amor a sí mismo, este reconocimiento de decir, ok, me miro como soy. O sea, esta desnudez es, listo, atravesé todo para hoy poder verme tal cual soy y aceptarme tal cual soy. Hay un retorno al mundo desde un lugar maduro, luminoso y auténtico. Autenticidad es otra cosa que marca al sol. ¿Querías hablar, Eli? Ay, sí, que por ahí eh, yo tenía las cartas porque del otro día, me escuchan, ¿no? Porque yo no me puse los audífonos y esto me tapa la voz. Em, bueno, y yo veía, ¿no? Que habíamos visto la estrella que estaba como embarazada, gestando. Después vimos la luna, ¿no? O sea, todo esto que pasa dentro. Y ahora el sol ya tomó forma, o sea, eso que se estaba gestando ya tomó forma de persona y en todo sentido. Y miraba, puse la carta para ponerla, para acomodarlas, en el juicio, claro, y ahí nace. Porque si ya veníamos de este camino, digo, qué loco, ¿no? O sea, habíamos hecho toda la primer parte que nos reconocíamos como externamente. Ahora, internamente, vemos todo esto que pasó y este renacimiento que sería como un ser completo. Yo, que también qué místico y qué mágico que nos represente eso, que es otro renacer interior del alma, ¿no? Del espíritu y de la conciencia también, o del inconsciente, pero eh, qué loco eso también, ¿no? Verlo así. Sí, hermoso, hermoso. Hay mucho acá de fertilidad, voy a buscar a la estrella también para ponerlas así juntitas y poder ver la estrella, la luna y el sol. Y absolutamente, claro, marca ahí como esto que vos decís, ¿no? Esta gestación que se empieza a gestar, se empieza a dar en la estrella, que bueno, a nivel, olvidémonos de gestación en sí, pero de conciencia es este encuentro con nosotros mismos y esta búsqueda de decir, ok, ahí está mi estrella. Y el seguirla también me va a ir enfrentando a diferentes campos, ¿no? De conocimiento y de autoexploración. Más luego también esa luna, súper femenina, interna, acuática, ¿no? Que busca en las profundidades de nuestro ser. ¿Qué es lo que también tengo que ver, depurar, limpiar, filtrar para ser realmente quien soy? Porque en definitiva, cuando yo digo, ok, yo tengo un propósito de vida. Yo vengo a tal cosa, no sé a qué, pero vengo a algo. Ponerle el no sé a qué, pero vengo a algo. Bien, tengo que pasar por la luna para ver cuáles son mis creencias limitantes, qué es lo que me dijeron, qué es lo que yo me creí, cuáles son mis miedos, cuáles son mis dolores. Entonces, como hacer un viaje hacia el pasado, que es lo que me invita a la luna,
o al subconsciente o al inconsciente, ¿no? Ir como a las profundidades de mi ser, de mi experiencia en esta vida, sobre todo, quizás vidas pasadas que vengo arrastrando, bueno, ok, pero vamos con esta vida, ¿no? Al útero, volver al útero, ¿no? Volver a mamá, volver a todo eso que se impregnó en mi agua, ¿sí? En mi agua, en mi cuerpo emocional, que obviamente después se expresó en mi cuerpo psicológico y en mi cuerpo físico, ¿no? Porque después estamos todos interconectados. Más luego, una vez que yo filtro todo eso y me enfrento a todo eso, puedo decir, ok, con todo eso que filtré, yo soy esto, esto y esto, ¿no? O yo quiero ir a esto y esto y esto, que es ese encuentro con uno mismo de aceptación, sabiendo que no es para uno, ¿no? Porque pusiste cada cosa en su lugar. Esto era de mamá, esto era de papá, esto era de mis hermanos, esto era de mis maestros, ¿sí? Como que haces una depuración con la luna. El tema es que por eso también es bastante emocional y muchas veces triste y caótica, ¿no? Porque como nos pasaba con todo lo emocional, como pasaba también con el Arcano 13, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo emocional es un mundo, un sub y baja. No hay algo estático. Puedes estar muy arriba, muy abajo, vas como en el agua, vas en el agua. Entonces te puedes encontrar en cualquier lugar, no hay gravedad. Entonces, bueno, puede ser agobiante. Es, es esta sensación de ahogo, justamente, ¿no? Que nos pasa con el agua. Esto. Ya no. Bueno, como luces, reconocimiento interno y externo. Éxito que llega por vibración, no por esfuerzo. Verdad revelada, claridad emocional. Unión sagrada con el otro o con un aspecto interno, ¿no? Esto mismo de que puede ser este amor al mundo o este amor a nosotros mismos que nos reconocemos. Alegría, simple. La alegría es otro tema de esta carta. Alegría, diversión, juego. ¿Sí? Es un momento donde estamos activos, donde tenemos ganas, donde está buenísimo todo, donde vemos la abundancia de la vida, donde estamos positivos. Estamos en la alta vibración. El sol es de la alta vibración. El sol vibra en la vibración del amor, vibra en la vibración de la gratitud, ¿sí? O sea, en las altas frecuencias. La luna, al ser mucho más interna, puede o no, pero puede vibrar en las bajas vibraciones, ¿sí? Porque el mundo emocional. Entonces, cuando a veces nos dejamos llevar por el mundo emocional, nos lleva para lugares del miedo, de la angustia, de la decepción, de la... Bueno, no quiere decir que una sea mala y otra sea buena. Como decía justo antes de que te conectes, Eli, a veces el sol quema. ¿Sí? El sol nos provoca enfermedades, nos genera quemaduras solares, nos asfixia, o sea, hay también extremos que no están buenos. Y la luna quizás nos conecta con un lugar súper intuitivo, súper mágico, súper chamánico y no necesariamente tiene que ser de la baja vibración, ¿sí? O sea, hay como tendencias, después nada es estático. Bueno, como sombras está el ego espiritual, que es la necesidad de mostrarse iluminada, pero sin haber integrado la sombra, ¿no? O sea, esto de que esto pasa un montón. Como veo solo lo bueno en mí, genial, qué bien, pero cada vez que alguien viene y me dice, che, fíjate que acá está haciendo un poco tal, tal, o que me enfrento a algo así, no, yo no. Serás vos que lo ves así, no, estás equivocado, no, La falta de aceptación, esto se ve un montón en todos nosotros, ¿no? En mayor o menor medida. Pero bueno, que solo queremos ver esas luces y hay también, de nuevo, como le pasaba a la luna, una evasión de la realidad. ¿Mm? Falsas luces, un brillo superficial, una búsqueda de aprobación, ¿sí? Eso también de querer quedar bien todo el tiempo, estas sonrisas eternas, pero que en realidad es solo una cara ficticia al mundo, o esto del buscar hacia afuera, hoy por hoy con lo que son las redes sociales y todo eso, se súper ve, ¿no? Como estas vidas perfectas, estas familias perfectas, el trabajo perfecto, hay todo re bien, y al final, ¿qué onda adentro? ¿Cómo está todo adentro?
Dificultad para tolerar la tristeza o el no reconocimiento. Esto también, ¿no? Como el positivismo extremo. Bueno, pará, o sea, hay veces que puedes enojarte, que puedes pasarla mal, que te puede fallar y no por eso, o sea, que a veces, a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? De que cuando quiero vibrar en las altas frecuencias de la gratitud y de agradecer y no sé qué, y a veces, a veces, varias veces, se me vienen pensamientos negativos y me siento culpable por el pensamiento negativo que se me viene, como que no quiero atraer eso y trato de negarlo, tipo, ¿no? Como que al toque trato de llevarlo para otro lugar. Y a veces es necesario que llegue esa mierda porque me quiere mostrar algo. Me quiere mostrar algo que está ahí. Entonces, por más que yo la tape con afirmaciones positivas y todo bien, si yo no reconozco y lo traigo y le digo, a ver, ¿qué me querés mostrar? Entonces, es como que lo estoy tapando, lo estoy tapando, lo estoy tapando. Entonces, la afirmación en sí, que yo la vuelva positiva, no me sirve de nada, porque no le doy lugar a la sombra, simplemente la tapo, la bloqueo, le digo, no, no, no hables, no digas. Entonces no hay un trabajo y un proceso real de esa sombra. A ver por qué me dolió, por qué apareció, por qué se estancó en mi cuerpo, ¿no? Cuando trabajamos lo que son las creencias limitantes, y que dentro de las creencias primero hay que reconocerlas, cuáles son las creencias que tenemos, por ejemplo, respecto al dinero. Ok, ¿cuáles son las creencias? Que el dinero es malo, que el dinero esto, que el dinero lo otro, o sea, ¿cuáles son las creencias limitantes? Entonces decimos, ay, no, yo pienso eso, la voy a poner al, yo soy abundante, el dinero llega a mí en formas ilimitadas, ¿no? Y empezás a decirte y a repetirte todo eso. Ok, está bueno, pero realmente yo tengo que reconocer por qué yo pienso eso y por qué lo sigo alimentando. Porque por más que yo piense, soy abundante, si voy al supermercado y pago con miedo, sigo teniendo esa emoción dentro mío. Si no me arriesgo a pagar por una mentoría o para pagar por placer para mí y que no sean solo gastos de la casa y de mis obligaciones, ¿por qué me da miedo invertir en mí? Entonces hay algo ahí que ¿qué tengo que ver? ¿La creencia? Sí, no, también el miedo que aparece, la emoción que aparece y a veces no nos queremos enfrentar con eso. ¿Por qué? Porque viene más arraigado también a la familia, al pasado. ¿Sí? A cómo lo percibí sobre todo, porque por ahí mi mamá, mi papá me pudieron decir un montón de cosas y no tenían nada que ver con lo que yo después metí en mi cuerpo, ¿no? Es más, por ahí las intenciones de mamá y papá eran otras y yo la interpreté como quise o como pude, según mi nivel de conciencia, y bueno, y quedó atascada desde ese lugar. Entonces, muchas veces hay que ir y venir. No quedarnos atascados en el pasado, pero tampoco en un positivismo extremo y irracional, ¿no? O sea, yo no voy a estar repitiendo solo palabras bonitas sin haber ido a ese lugar donde se incrustó el dolor. Pero tampoco quedarme en el dolor y no porque mi mamá me dijo esto y no porque mi papá me dijo aquello. O sea, es como ir un poquito y un poquito para allá, un poquito para acá y un poquito para allá. Es como voy a la enfermedad y me tomo la medicina. Voy a la enfermedad y me tomo la medicina, ¿no? Entonces, cada vez voy como más fuerte y vuelvo más fuerte. No puedo ir de una y volver. O sí, pero cuando es el trabajo así, de idas y vueltas, es también, ok, yo ya sé que va a venir la medicina, pero tengo que irme hacia esa enfermedad o eso que me da dolor. Bueno, dificultad para tolerar la tristeza, el no reconocimiento, negación de la vulnerabilidad. ¿Mm? Desnuda de miedos, camino entre sombras disueltas. Ya no me escondo, mi luz no quema. Abraza. No soy reflejo de otros fuegos, soy centro, no, soy llama. Soy la semilla que ardió y ahora florece en calma. Brillo sin ruido, sin permiso, sin urgencia. No, Emma.
Mi verdad no compite, solo se ofrece. He sido noche, he sido niebla, y por eso mi luz nace limpia y entera. Yo soy el sol que no se apaga en la tormenta, la risa que emerge cuando el alma se encuentra. Bueno, perdón, salí así corriendo. Emma agarró un frasco con huevos, o sea, de vidrio y con huevos, o sea, iba a ser un desastre. Bueno, em, muchas personas iluminadas o que se han iluminado, sí, podés comer eso. Em, Hablan mucho de esta noche oscura del alma, o sea, se habla en un montón de libros y, bueno, esto de testimonios, donde atravesaron una profundidad de su sombra y de momentos súper críticos en su vida y luego, tuki, se despertaron, ¿no? Despertaron como de ese sueño. Esto le pasa a los grandes iluminados de la historia, sin ir más lejos, ponele Buda. Buda era un príncipe que vivía en un castillo donde todo estaba bien, donde no había hambre, donde no había guerras, donde le ocultaban todos los males del mundo. Él descubre estos males, se da cuenta que sí, que la gente pasaba hambre, que pasaba frío, que había violaciones, que había guerra, que había... Se enfrenta a toda esa sombra del mundo y por ende la reconoce en sí. Tipo, ¿dónde viví durante estos X años de mi vida? Porque él ya era una persona adulta, casado, con hijos, o sea, no es que era un niño. Entonces, como se dio cuenta que vivía en un sueño, vivía en algo que no era real. Entonces atraviesa toda esa sombra del mundo y de la sombra de él mismo. Cae en una crisis profunda de identidad. ¿Quién carajo soy? ¿Qué vine a hacer al mundo? ¿Por qué vivo ahí? Y toda esta gente la está pasando mal, ¿no? Bueno, las preguntas que se haya hecho el señor Buda, que se puso a meditar en esa sombra. O sea, se puso a observar su sombra. Y a partir de ahí, el despertar. En la crisis de identidad, en la crisis de quién es, en la crisis de su sombra, en el atravesar esa noche oscura del alma, él despierta. Entonces, la realidad es que toda crisis es una oportunidad, que bienvenidas sean las crisis y los momentos de decepción, de angustia, de tocar fondo, porque es solo cuando se toca fondo que podemos tomar el impulso para salir a la superficie. Es la única manera. Si yo me quedo como en la mitad de la pileta, no voy a tener el impulso necesario para salir. Voy a tener que hacer más esfuerzo, nadar hacia arriba, ¿ok? Pero si yo toco fondo, ya el mismo fondo me impulsa en un salto y salgo directo y más rápido. Entonces también es esto, ¿no? O sea, ver esa sombra, ver al tocar fondo con amor y con decir, wow, bien, ahora lo único que toca es salir hacia arriba. Porque cuando se toca fondo, es fondo, no hay más hacia abajo. Entonces, no, estoy tocando fondo, ¿no? Estas frases que decimos, o estoy re mal. Buenísimo, si estás re mal, lo único que queda es estar re bien. O sea, no hay otro camino, no hay más mal. ¿Sí? Estoy re mal y después ya paso al estar re bien. Obviamente que para ese estar re bien y ese proceso y ese tocar fondo necesitamos esta conciencia de, por ejemplo, estoy en una pileta, toqué fondo, me doy cuenta que estoy en el fondo, entonces uso mis pies para tomar el impulso hacia arriba. O sea, hay una necesidad de tomar responsabilidad de ese fondo, de esa pileta y de mi cuerpo. Nadie me va a tirar para arriba. Y si me tiran para arriba, no me voy a dar cuenta que toque fondo. Entonces, el proceso es individual y es de cada uno también el sentir ese fondo, el sentir esa sombra, el sentir ese no puedo más, no doy más con nada. Y de repente lo único que queda es empezar a sanar, a elegir, a tomar conciencia. Entonces, el momento del sol
Bien, ¿me esperas un poquito, por favor? El momento del sol es ese momento de iluminación, de conciencia, de vitalidad, de energía, de empuje. Em, los niños que aparecen también en esta carta están muy relacionados con la carta del diablo, con la carta número 15. De hecho, tienen los del sol algo en el cuello, como tenían la carta del diablo. Y mismo en mi carta no aparece, pero en esta carta, bueno, ahora ya cerré, pero de la que vemos acá en el mazo de acá, a uno de los niños todavía le queda una cola. ¿La tenés vos? Exacto. Tiene todavía, conserva aún la cola de los personajes de este diablo, ¿no? Y es todo un proceso que vivió en el 15 hasta llegar al 19, donde se fueron encontrando, donde observaron la sombra, donde se sintieron prisioneros, se sintieron impotentes, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos sentimos así donde no sé qué hacer, ¿no? El no saber, donde haga lo que haga, nunca avanzo. Esta confusión que pasa un montón de veces y que por ahí es un loop donde nos sentimos como prisioneros de nuestra propia realidad, de nuestras propias elecciones, donde creemos tenerlo, basta, donde creemos tenerlo listo, pero no, donde en el 15 pensamientos intrusivos, negativos, boicoteros, ¿no? Todo lo que representa ese diablo a nivel mental, por ende también físico y emocional. El diablo estaba relacionado con el elemento fuego, que se vuelve a representar en esta carta del sol. ¿Sí? Que el fuego es el inicio, que es ese impulso vital, es esa chispa divina también. Esta es la energía de la creación, de la fuente. Entonces están muy relacionadas las dos cartas. Uno, desde esta creación, desde la sombra, desde el inframundo, desde lo oscuro, desde lo bajo, desde el instinto bajo. Y el otro desde la conciencia. Ok, me liberé. Es la liberación. Me libero de esas sombras, me hago cargo, me encuentro conmigo mismo. Ustedes fíjense que los dos personajes del diablo miran al diablo, ¿no? Miran esta figura central, con las manos hacia atrás, como, ok, no puedo hacer nada más que mirar a esa sombra, mirar quién me está gobernando, quién me está manipulando, mirar hacia afuera de alguna manera. Y luego en el sol, no miran a la figura central que es el sol, porque se llama el sol la carta, ¿no? Como el diablo se llama el diablo, acá se llama el sol. Y no miran al sol, se miran entre sí. Se encontraron, ya sus manos no están por atrás, están hacia adelante, tocándose, reconociéndose. Entonces ahí, de nuevo, reconocimiento, entrega, conexión. Ya dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Dejo de mirar a la figura central. Ya sé que existe esa figura central, o sea, existe la sombra, existe la luz, pero ahora me miro tal cual soy. Me atrevo a mirarme. Dejo de buscar la aprobación afuera, dejo de buscar la mirada ajena y empiezo a descubrirme yo. Obviamente en el medio pasamos también por la torre, 16, ¿sí? O sea, el romper estructuras, el romper límites mentales del ego, era romper el ego. Encontrarme en la estrella sabiendo que hay un propósito, tal vez no sé cuál es mi propósito, pero hay un propósito por el cual yo esté atravesando todas estas cosas. Hay un bien mayor por el cual yo estoy atravesando todas estas cosas. Entonces, la estrella lo que me da es esto, propósito, voluntad. O sea, hay algo más. Esto es la estrella de Belén, como hablamos en el momento de la estrella, donde venía el Mesías. Hay alguien que nos viene a salvar, ¿no? O sea, esto habla de una salvación interna, pero de todas maneras es como esta fe en algo más, ¿no? Que es la estrella. Luego, la luna,
ok, a ver, me hago cargo de mi historia, porque habla de la historia personal, del linaje, del clan, de mi pasado, de mis traumas, habla de mí, de mí, de mí, y luego el sol, porque ya después de que dejé de escuchar al afuera, después de que me liberé del ego, después de que me hice cargo que yo tengo un destino y un propósito, puedo encontrarme. Y ya esto como la depuración final, porque luego, que vamos a ver el jueves, viene el juicio, que ya queda todo en manos de Dios. ¿Sí? O sea, ya cuando llegamos al juicio, ya nosotros ya no hay nada que podamos hacer de alguna manera, ¿no? O sea, esto es como la carta de, eh, ay, de la rueda de la fortuna, que ya está rodando, ¿sí? O sea, medio que no puedo hacer nada cuando llega la rueda de la fortuna. La última carta de la primer franja es el 9, ¿sí? O sea, en la numerología, el 9. Y acá estamos en el 19, así que lo mismo, esta es la carta final de lo que queda en nuestras manos por hacer. Simbólicamente, ¿no? Obviamente, no es que... Pero simbólicamente representa esto. El 9 con el ermitaño era el final del ciclo, donde yo hacía como una síntesis, un resumen de todo lo que había pasado por mi vida. Por eso era un ermitaño, era una persona mayor que miraba hacia atrás, haciendo una recapitulación de su vida, de sus aprendizajes, una introspección. En este sol, lo mismo, ya marca este final de ciclo, donde yo culmino un proceso de viaje interno muy fuerte, porque toda esta franja última era un viaje interno, de sombras recontra atascadas que ni sabíamos que existían, como más de un camino del alma y no tanto del camino del cuerpo, ¿verdad? O sea, es el alma el que está haciendo este proceso y el que viene a experimentar en un cuerpo físico, ¿ok? Pero es el alma el que evoluciona, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una materia que va a morir y que nada, cumple funciones de envase, pero la que está evolucionando es el alma. La que vino a encarnar a este cuerpo es el alma y la que se va luego es el alma. Entonces, esta segunda fila es ese viaje del alma. Entonces, hay mucha más profundidad y por eso los elementos también son mucho más simbólicos, ¿no? Y raros, por así decirlo. Pero este es el final. Por eso también, como hablábamos con la justicia y la luna, que decíamos la madre en la tierra y la madre en el cielo, lo mismo le pasa al ermitaño y al sol. El sol como Padre celestial. ¿Mm? Como este Padre que todo lo ve, dador de vida, sin el sol no somos nada, no, no existiríamos, mismo que sin la luna, ¿no? Que rige todas estas mareas, o sea, ambos súper necesarios para la creación. Y en este reconocimiento también de la fuente, de que somos todos, todas, y todo lo que vemos, hijos de Dios, hijos de la fuente. Entonces, si somos hijos de la fuente, ¿cómo no vamos a estar rodeados de abundancia y llenos de abundancia? ¿Por qué Dios, nuestro Padre, no quisiera que nosotros vivamos la abundancia si venimos de ahí? ¿Por qué no sentimos merecimiento? ¿Por qué no nos valoramos? ¿Por qué no nos reconocemos si venimos de la fuente? Si somos una chispa divina de ese Dios, de esa diosa, del Creador, de la creación, venimos de ahí. Entonces, esto también es como ese reconocimiento de, ok, soy Dios, soy una partecita de Dios, soy una chispa divina de Dios. Y más allá de la cosmovisión que tengamos, ¿no? O sea, esto de la creación, de la fuente, del universo, de las estrellas, de los ángeles, de lo que quieras creer y a donde le pongas la fe y la intención y este propósito de la estrella, ¿no? Entonces es esto de, ok, hay algo más que está arriba de mí y que de ahí vengo también, es parte de mi vitalidad, o sea, lo que nosotros vemos en el afuera es un reflejo de ese interno.
tanto en las personas o en las situaciones que ponemos, ¿no? En la vida, como también del cielo, las estrellas y la naturaleza, que es una gran maestra y maestros en el mundo de cómo es la vida, de cómo es la muerte, de cómo es la regeneración, la resucitación, de todo lo que pasa. Hoy por hoy, como vivimos el invierno, este ir hacia adentro, estas sombras, este despoje que hicimos en el otoño de nuestras hojas, de lo que estaba de más, de lo que ya culminó, para hacer silencio en el invierno, para atravesar esa oscuridad, para que en esa oscuridad emerja en primavera los frutos, o va, los frutos, los primeros pimpollitos que van a culminar en el verano y en el otoño va a seguirse el proceso, ¿no? Bueno, todo lo que vemos afuera es lo mismo que nos habita. Todo lo que vemos afuera. Entonces, ¿desde qué lugar y qué queremos ver también? Y ahí es donde Dios nos dio el libre albedrío para elegir, para ver. Entonces, o nos paramos a ver las guerras, a ver las injusticias, a ver la queja, a ver la escasez, la carencia, o nos paramos a ver la abundancia, la paz, el amor, la solidaridad, la alegría, el disfrute, el juego, el placer. ¿Que existen las dos? Existen las dos. Claro que sí. Pero bueno, lo que hace Dios es elegir dónde querés pararte. Y este sol es, me paré en el reconocerme tal cual soy, hija de Dios, hijos del sol, que es este creador de infinita conciencia. Así que, bueno, muy hermosa esta carta. Obviamente es una carta positiva, ¿sí? O sea, para un sí o para un no, el sol es sí. Ayer justo veía, no sé si la, bueno, sí, la tienen porque lo hablamos el año pasado con su libro de El tarot como llave, de Dalia Walker. Dalia ayer estaba haciendo un vivo en el Instagram y, y justo hacía unas tiradas para sí o para no. Si me quedo o si me voy, era algo así, ¿no? O sea, avanzo o no avanzo, pero bueno, era sí o no el punto. ¿Y qué hacía? Jugaba con dos cartas. Mezclaba dos cartas, literal. ¿Cuáles eran esas cartas? El loco. Hija, era Lemat y era el mundo, ¿sí? O sea, con el loco y con el mundo. Entonces, según la posición de estas dos cartas, nos marcaba si era un sí o si era un no. Bueno, para, Emma, para, mi amor, para, un poquito. Por ejemplo, vamos a buscar las cartas. A ver, ¿dónde está Lemat? Acá. Está el mundo. Lemat. Entonces, por ejemplo, no sé. A ver. A ver, ¿qué podemos preguntar? Vamos a hablar de mi ex. No, bueno, podemos preguntar de lo que quieran, ¿no? Vamos a hablar de mi ex. Igual yo ya sé la respuesta, espero que no me cagues. Em, bueno, sería como un sí o sí un no. Sí, para, no me las dobles todas, no me las dobles todas. Si cortamos comunicación o seguimos hablando. Entonces saco una y saco otra, ¿no? Ok, y sale así. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué les parece? ¿Sigo hablando o corto comunicación? Y en realidad estás como yendo al revés del ciclo, o sea, si sale así, ¿no? Si sale el mundo.
primero, y después me sale Lemat, ¿no? Me está diciendo, se terminó un ciclo, empieza otro. Perfecto, exacto. No, Habla de eso, tal cual, es como que este sería, no sé, el tema y Lemat se va, porque este está en su lugar y este tiene el poder de irse o de venir, ¿sí? Entonces, ok, si viene es como un sí, si se va es un no, porque está mirando hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, ok. fíjense, era interesante. Basta, no, no. Ay, Yo Dios. pregunté por algo también que sabía la A ver, respuesta, que era si tenía que empezar el gimnasio y me a había ver. salido así. O sea, yo también ya sabía la respuesta. Ahí va, ahí va, ahí va. O sea, te Pero dijo bueno, sí. o sea, como más evidente, imposible, ¿eh? Poco más iba con pesas, Lemat. Claro, Sí, bueno, lo que traigo con esto es cómo con dos cartas, mezclando dos cartas, y qué necesario para preguntas de sí y no, hay que ir como más al hueso. ¿Viste? Esto es lo que hablamos la otra vez con respecto a no saquemos 1800 cartas para responder un sí o un no. no, O sacamos una carta, o sacamos dos, o jugamos con dos cartas donde no puede fallar. Y dos cartas como estas que son las principales, digo, el principio y el fin. claro. Entonces, más real todavía, o sea, porque Lemat va hacia el mundo. O sea, ese es el fin de Lemat y el viaje del héroe, ¿verdad? Entonces, Mm, me encantó esto que ella trajo, porque es así, es real. Entonces, jugar con pocas cartas nos ayuda un montón. Por ejemplo, si, o con cartas opuestas a la vista, claro, opuestas complementarias, como podría ser un sol y una luna, que estamos en lo mismo, ¿no? Un viaje hacia adentro, un viaje hacia afuera. Un inconsciente, un consciente, un femenino y un masculino. Entonces, cuando queremos ir a preguntas o a respuestas, mi amor, mira, mira, salúdala. mira. Hola, decirle. Cuando queremos ir a respuestas concretas, está bueno ser concretas, ¿sí? Porque a veces uno, en el afán de demostrar, ¿no? Y quiere como sacar todas las cartas y mezclar y esto y sacar, y que no está mal, no está mal, pero la pregunta ¿es necesario volvernos tan locas, ¿no? Por ahí nos sale intuitivamente sacar 10 cartas, ok, y largamos toda una historia y eso nos ayuda y nos da confianza. Pero también digo, para estas cosas que el tarot siempre nos va a responder, Claro, saquemos todo el mazo o saquemos una carta. La respuesta va a estar. Entonces, esto también, ¿no? De ir como de lo menos a más, de lo más simple a lo más complejo. Y con lo simple podemos responder preguntas súper complejas, porque la respuesta va a estar y el tarot siempre nos va a responder con la verdad. ¿Qué estás haciendo, Emma? Bueno, comida rica. Bueno, em, así que bueno, preguntas hasta acá, algo que vaya surgiendo. No, yo aquí cuando los comparabas con el diablo, al sol, yo le miraba también la vista, bueno, pero es algo que habías empezado, que cuando yo me conecté lo estabas diciendo, ¿no? O sea, lo del sol. Él también es como medio bizcocho, ¿no? Sí, Medio sí. que se automira y bueno, que se relacionan también con el diablo en esa parte. Y nada, eso también me había llamado la atención. Bueno, Y, perdón, perdón. Sí. no, 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 sí, no, sí. y eso era de toda esta parte, sobre todo desde el diablo en adelante, cómo está muy marcado el 2, ¿no? Me sigue llamando mucho la atención eso, ¿no? Cómo está muy marcado el 2 porque claramente es algo que, bueno, que tenemos que aprender de nuestras dos partes a Exacto. integrarlas, Sí. pero súper marcado en todas las cartas, ¿no? De los opuestos, porque ya sabemos que todas las cartas tienen, pero acá te lo está como, a ver, date cuenta, Sí, 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 sí. sos dos, o sea, sos una dualidad que hay que integrar, una dualidad que hay que integrar constantemente. Eso me da mucha, ¿cómo te lo
te lo marca en todas las cartas. Sí. Y procedo, sí, la verdad que eh, sí. Y bueno, solo eso de lo de las sombras, que bueno, pero ya lo habías dicho, que me había quedado pensando cuando vos decías que nos quema y con lo relacionado con el padre, ¿no? Sí. Que también uno puede ser un padre así como que y vos querés iluminar y querés estar y querés, sí, yo te llevo, yo te esto, sí, mirá, 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 y al final lo terminás quemando, o sea, lo terminás como iluminando de más, cegando como la lucecita ¿no? Que era una lucita chiquitita la que llevaba del ermitaño, pero que si Sí. también te la ponías en la cara te cegaba. Sí. ¿No? Re. Y él puede hacer lo mismo desde el punto de vista de esta paternidad, ¿no? Puede cegar a otra persona. Re. Y qué importante que es aprender a controlar la luz que tenemos. Porque a veces pecás de bueno, como se dice, ¿no? Pecó de querer ser bueno, pero sin poder realmente ver al otro. Sí, absolutamente. Hay mucha sobreprotección en la carta del sol. Eh, el sol, como en astrología digo, el sol va a estar rigiendo a Leo como signo y por ende también a la casa 5, que la casa 5 habla de lo artístico, de la creatividad, del romance y de los hijos. O sea, Ah, el mira, sol es el gran padre. Es el claro, gran creador. Y hay una sobreprotección también, hay una mirada muy fuerte con respecto a los hijos y por ende a veces puede ser autoritario, obviamente, y también esto como, te contengo, bueno, fíjense esa pared, acá están bien y están seguros. claro, Entonces, de alguna manera, ok, bueno. Todo tiene su sombra, sí. Por eso siempre hay que caminar como en el lugar del medio de la carta, si se quiere, o ser conscientes de esto, de la dualidad. Que la dualidad habita en nosotros, que acá arquetípicamente lo vemos un montón, sobre todo en las cartas de abajo, y que, de nuevo, ¿no? O sea, esta carta del sol es como, wow, después de todo el proceso que hicimos, eh, de repente nuestras partes se unen desnudas y totalmente confiadas y encontrándose, o sea, por fin se encuentran, literal, ¿no? Es como esa la idea de este sol que culmina esta segunda etapa. Por eso digo, es el final, ¿no? Después van a quedar dos cartas más, pero que ya son parte del destino y de un Dios más grande. Y esto es como decir, wow, después de todo este proceso de integrar mis sombras, de integrar mi femenino, mi masculino, mi activo, mi pasivo, después de todo eso que era como confuso o era muy simbólico, acá de repente yo me encuentro y me doy cuenta que es lo mismo, que es parte de mí y que es lo mismo. No hay tal diferencia, ¿no? Por ellos se tocan como, wow, sos real, o sea, estás en mí. Y es bueno esta danza mágica que se produce dentro de nosotros cuando podemos integrar nosotras mujeres nuestro masculino, los varones su femenino, ¿no? O al revés, por ahí naciste muy masculina y sos mujer, no importa, pero como integrar la otra parte, ¿no? De nosotros, que no es otra parte externa, es interna, solo que solo nos identificamos generalmente con una y actuamos en eso y siempre estamos como caminando rengos. Entonces, generalmente cuando caminamos rengo, ¿qué hacemos? Buscamos en el afuera eso que creemos no tener dentro. Y esa búsqueda es eterna y nunca nos termina de llenar, ¿saben? O sea, como que ponerle que yo sea súper femenina y no sé qué. Y busco un masculino y está bien, llega, pero hay algo que no nos estamos alimentando desde adentro. Entonces, siempre va a haber como una falta de por más que el otro represente a ese masculino que no tenemos, ¿no? O a ese femenino. Entonces sí, es muy, muy interesante. Es ese encuentro que por fin se da en este sol y que podemos habitarlo, ¿no? Y acá es donde también las preguntas se vuelven más sinceras, donde yo puedo ver cuál es mi brillo, cuál es mi verdad, cuál es mi verdad, que para cada una de nosotras va a ser diferente la verdad.
No hay una verdad universal, ¿no? O sea, la verdad que es la verdad del corazón. También eh, Leo, el fuego, el sol, se conecta con el chakra del plexo solar, que es esta identidad y este empuje y esta motivación, y también con el corazón. ¿Sí? ¿Qué hay acá? ¿Qué palpita en mi corazón? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer mi verdadero ser, mi verdadera esencia? Si yo no fuera quien soy, si yo no tuviese este nombre, si yo no tuviese esta familia, si yo no hubiese nacido acá, o sea, si me desidentifico de todo lo externo y me quedo solo con mi esencia más pura, que es como nací, ponele, ¿no? O sea, sin que me hayan dicho quién soy ni nada. ¿Qué quisiera hacer? ¿Cómo quisiera vivir? ¿Cómo quisiera experimentar esta vida? Entonces también hace preguntas concretas el sol, y eso es maravilloso, porque va ahí, al hueso. ¿Qué querés vos? Y claro, como llegó a esta etapa del final esta pregunta, vos ya tenés que saber a esta altura quién sos. ¿Por qué? Porque ya atravesaste la sombra, ya atravesaste el ego, ya atravesaste lo que te dijeron. Entonces hiciste como mucha depuración para hoy. Te haces esta pregunta, ¿cuál es mi verdad? Y la puedes contestar. Eso es lo interesante de que el sol sea la culminación en forma simbólica de la iluminación, ¿ok? Y también en esto de que, claro, gracias a todas esas aristas, yo hoy puedo responder con mi verdad. Hermoso, 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 hermoso. Bueno, vamos a hacer una pequeña meditación para conectarnos ahí con esta energía del sol. Flor, para antes de la meditación, tengo Obvio. una duda que se me presentó cuando dijiste el sol y la carta y ahora me volvió, me había olvidado. A ver, Viste sí, que nosotros sacábamos el arcano de vida, ¿no? Era la fecha de nacimiento. sí. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué no, o capaz que sí, no se le suma la hora? Porque viste que cuando te hacen una carta natal, vos necesitas saber la hora también donde naciste. Entonces, a mí me da curiosidad que ahora, se me planteó desde lo que dijiste del sol, ¿qué pasa si yo hago a la suma de mi fecha, de mi día, también el horario de nacimiento? O si no se hace, ¿por qué? O si se hace y no. Me quedo como esa duda. Eh, Podríamos intentar y ver qué sale, ¿no? O sea, esto es así, cuando vos, o sea, vos sabiendo tu fecha de nacimiento sin la hora, vos sabés tu fecha de nacimiento y sí vas a saber cuál es tu sol, y eso no va a cambiar, ¿sí? La hora no va a modificar a tu sol. Vos sos tu sol, tu esencia va a estar ahí. Lo que sí va a modificar la hora es tu ascendente, ¿sí? Que es lo que ascendía al momento de tu nacimiento. Ese ascendente, lo que marca en tu carta natal, va a ser la posición de las casas. ¿Dónde va a caer cada signo? O sea, ¿en qué casa va a caer cada signo? Eso va a modificar tu hora. Por eso es importante saber la hora, porque vamos a saber cuál es tu ascendente y en qué posición está cada signo, en qué casa está. Ahora, si vos no sabes la hora, sí vas a saber cuál es tu signo, seguro, y cuál es tu luna también, porque la luna cambia cada 2, 3 días. Lo que cambia cada 2 horas es el ascendente. Entonces, sí o sí tendrías que buscar tu hora, ¿me entendés? Porque el ascendente sí se va modificando en lo que es un día. Entonces, no sé, yo nací el 11 de junio a las 7 de la tarde, soy ascendente Capricornio. Los que nacieron el 11 de junio a las 3 de la tarde son ascendente Escorpio. ¿Se entiende? Entonces ahí les va a cambiar toda la posición de las casas. Ahora, por ejemplo, vos buscás tu Kin Maya, ¿no? Que es otro calendario, y buscás tu fecha de nacimiento sin la hora. Todas las personas nacidas ese día, en ese mes y ese año son tal cosa, sin importar a qué hora nacieron. Ahora buscas diseño humano, que es otro estilo que ahora se usa mucho, y sí o sí tenés que saber tu hora, porque el diseño humano va cambiando según la hora. Entonces creo que es más que nada según el método que busquemos.
Se supone que el arcano de vida, como lo hemos visto nosotras, va por el día de nacimiento, mes y año, o sea, la numerología de esas tres cosas. Ahora, tal vez para ser más específica, habría que probar y ver sumándole también la hora. No lo sé, no lo intenté, pero me parece como súper interesante también traerlo. Pero creo que va un poco de eso, ¿no? De que depende. Está gritando, cantando. No sé si ustedes la escuchan. Para mí, o sea, no puedo. Estoy así como mi cerebro dividido. Em, Tiene que ver con eso. Sí, o sea, no sé si respondo, pero como depende el calendario, la astrología. Está bien. No, no, sí está bien. Ahora, al mismo tiempo que ibas hablando, pensaba, claro, también depende de dónde estés situado, porque nosotros el horario lo manejamos con 14 horas y en otros países no se maneja con AM, PM, entonces también daría otro número distinto, ¿no? O sea, si naciste a a las 2 de la tarde vas a poner 2 y sin embargo yo nací a las 2 de la tarde voy a poner 14 porque 14, acá claro. se Sí, maneja así. sí, Así sí. que sí, no, está bien, puede ser que claro, que es más complejo hacerlo. Pero bueno, nada, se me ocurrió, por eso te lo planteaba, Lo porque que por sí ahí podemos hacer es, como se hace en numerología, a ver, por ejemplo, en numerología, yo mucho no ahondo en numerología porque no estudié en sí, puedo tener algunos conceptos, pero no que estudié numerología. Y en numerología no medimos, por ejemplo, la hora, medimos sí las fechas, no, ¿sí? O sea, cuando mira, se mezclan son fechas o nombres, ¿no? Cuando estamos con la numerología de los nombres, pero no las horas, o por lo menos hasta donde yo sé. Lo que sí podemos hacer es buscar el arcano del año, entonces, del año este que estamos pasando. Nosotros tenemos el arcano de ah, vida y después, si no, claro. le sumamos el 2025, entonces sacamos cuál es el arcano del año que nos va a guiar. Sí, Eh, sí. pero bueno, también creo que a todo la intención. Bueno, ver el arcano del mes, no sé, viste, como te va buscando el pelo al huevo. ¿Eh? Pero bueno. Eh, No, no, está bien, sí, me quedó claro. Ahí, lo iba pensando, pero bueno, dije, yo pensaba, digo, capaz que no lo vimos por algo y sí existe, o por ahí no existe, porque claro, sí, medio muy rebuscado, Muy está bien. rebuscado, Sí, sí. sí, Sí, creo que no existe, o sí. sea, por lo menos no llegué a ese conocimiento. Ok. Creo que Bueno, no. Bueno, muy bien. Bien, vamos a arrancar. ¿Llegás a la banana? Dale. Bueno, vamos a arrancar, vamos a tomar una postura cómoda, a cerrar los ojos, Vení. A inhalar profundo. Y vamos a ir conectándonos con el plexo solar, que está a la altura del ombligo. Entonces, con cada respiración vamos a activar nuestro vientre, nuestro abdomen. Respiramos con cada inhalación, nuestro abdomen se llena de oxígeno, se infla y con cada exhalación el abdomen se mete hacia adentro. Y así vamos respirando, inhalando y exhalando, activando el abdomen, activando nuestra energía vital, nuestra esencia, nuestro plexo solar. Inhalamos y exhalamos. Vamos a llevar nuestras manos hacia el abdomen para ir conectando con nuestra energía. Y vamos primero con la energía que tenemos hoy, ahora.
Y con cada respiración, sentir cómo traemos más energía, más vitalidad a nuestro cuerpo. Y que con cada respiración se vaya despertando nuestra verdad. Hacemos un chequeo mental, energético, físico del cuerpo y permitimos que con cada respiración vaya llegando nuestra verdad. Mamá. Pita tú, pita, pita tú, pita tú, pita tú, pita tú. Vamos a trabajar con el tarot. Podemos ir abriendo los ojos y vamos a agarrar nuestro mazo, a conectar con la energía de las cartas. Pero, Y vamos a preguntarle al tarot qué parte de nosotras tenemos que integrar a la luz, ¿no? O sea, qué parte de nosotras se tiene que iluminar hacia la luz. ¿A dónde le tenemos que dar luz, energía? Podemos pensar en un tema particular, sí, o podemos pensar en nuestro ser general, completo. Y vamos a sacar, no sé si ya sacaron, pero vamos a sacar dos cartas, ¿sí? Vamos a preguntar en la primera carta, ¿de dónde venimos? ¿Sí? ¿Cuál es la energía anterior? Y la iluminación, ¿ok? ¿Qué vamos a iluminar? ¿Dónde le vamos a dar luz? Entonces, no es que primera es la sombra, sino es de dónde venimos, de qué proceso estamos viniendo. Y segundo, cómo vamos a iluminar o qué parte vamos a iluminar de esta situación o de nosotras mismas. Y cuando estén listas, van a sacar. Emita, yo, estos, listo, Hermoso. este pollo, un pastel. Bueno, si quieren compartir, Y hoy a comer y un mando. yo voy a... Ella dijo, listo, nos apura un poquito. Bueno, la primera carta, para saber de dónde venimos, me tocó el Papa, se me repite el Papa y el Mago. Y ahora, no, pero la segunda carta me tocó la estrella. Dice general, no hice una pregunta Me fácil encanta, a mi, mejor a general, mi mejor ser. general. Y escúchame, ¿qué interpretación le das vos a esto, ¿no? ¿De dónde venís? ¿Y qué parte Sí. tenés que iluminar? Me gusta que mi pasado sea una crisis, Bien. ¿no? Lo siento como no pasado pisado, pero cuando vi que salió dije, bueno, es que ya está, es que vengo de ahí, no es que estoy ahí. Entonces, por ese lado fue como, bueno.
y me gusta que me sigue marcando, ¿no? O sea, dale. Y bueno, ¿qué parte tengo que iluminar? Y todo. Pero no, creo que se vuelve a relacionar con lo mismo, con lo que hablamos con ella, ¿no? Ese camino, eh, mi interior. Mm, Tengo como que volver a trabajar eso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a entregar a este mundo bien, y, sí. y qué es lo que me voy a quedar, ¿no? Entonces, iluminar esa parte, eso de, de ver bien qué es lo que estoy haciendo. Creo que porque va más por ese lado, la iluminación, ¿no? Bueno, iluminarme el camino, iluminarme la conexión, sin olvidarme, ¿no? Porque está el pajarito ahí. Mm, Todo lo que pasé, que no fue hace mucho claramente. Pero bueno, nada, así sí. lo siento. Sí, el Papa es, bueno, obvio, un momento de crisis, pero también de cuestionamientos, donde yo empiezo a cuestionarme. Che, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Si esto que elegí es mío, si es de otro. Mi amor, para un poquito, por favor. Si es Nos está mío. penduleando, deja que nos pendule. Sí, no, tengo un dolor de cabeza, chicas, yo me voy a dormir después de esto. Eh, bueno. Esto, ¿no? Como el Papa es eso, ese momento de cuestionamiento. Che, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿Cómo vengo a entregar mis dones y mis talentos al mundo? Que es justamente la parte que tenemos que iluminar ahora con la estrella. Es, yo tengo un propósito, yo tengo una estrella, yo tengo creatividad, porque la estrella habla de eso, de belleza, de creatividad, de qué le vengo a dar al mundo, de cómo vengo a entregar mis dones, mi medicina, de la conexión con la naturaleza, con lo femenino. O sea, el Papa es muy masculino también y muy taca, 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 ¿no? El bajada de línea, el lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que se debería hacer, los dogmas, ¿sí? Las creencias. Entonces, de ahí vengo, ok. ¿Qué tengo que iluminar? ¿Quién soy realmente en mi esencia? Con todas mis infinitas posibilidades, ¿verdad? Porque también la estrella dice, ok, puedes ser lo que quieras. Entonces, hermoso, hermoso, me encantan esas dos. Me encanta, como vos decís también, que te haya salido el Papa antes. Es como, ok, queda ahora solo ir hacia la luz. Precioso. Tal cual. Gracias. Vos, Gris, ¿qué tenemos? Me salió la templanza y el mago. Lo que se me vino a la mente fue de dónde vengo, como que tengo que templar las cosas que no digo o la que no dije, cosas en mi vida, ¿no? Como me pareció porque me llamó la atención lo que tiene la templanza en el cuello. Por eso digo lo de... Y el mago, como seguir mis ilusiones. También la templanza es como, viste, cuando dudo, digo, no, no sé nada, como que no, capaz que mi hija me dice, mami, tirás re bien, y yo digo, no, pero ¿será verdad? Viste, es como asumir eso, como darle luz a eso, a lo que los demás ven que yo no me veo, más o menos una cosa así. Y bueno, y el mago sería como eso, como seguir las ilusiones adelante, como que tengo las herramientas como para poder hacer las cosas. Absoluto. Sí, sí, sí. Me encanta cuando dijiste eso del cuello porque vos tenés hoy algo en el cuello también. Así que me encanta que te sientas identificada porque hoy estás representándola. Y sí, algo que nos da la templanza es tibieza, ¿no? Es no Claro. riesgos, que nos invita al Eh, mago a iluminar. El mago sí, no sí, tiene idea de nada, en el sentido de que recién está iniciando, pero sin embargo tiene mucha confianza de sí mismo, del camino, de lo que viene, ¿no? Entonces hay como un empuje de acción, de movimiento. El uno es el inicio por excelencia, obviamente, o sea, la semilla de creación, de que podés crear lo que quieras, cuando quieras, en el momento que quieras. Entonces es maravilloso, ¿no? Como venir
de sí, no, como me quedo en el medio, me quedo acá en lo seguro, porque el grado 4 que es la templanza también, es la seguridad, es la estabilidad, es lo que ya sé, lo que, ok, está ahí, ¿no? Está ahí. La duda también, obviamente, en una parte así más densa, duda de sí mismo y esta tibieza de decir, no tomo riesgos. En cambio, lo que hay que iluminar es el riesgo, justamente, ¿no? Que Sí, sí. el mago te invita a eso, tipo, no sé nada, pero tengo un montón de opciones para arriesgar. Entonces, es lindo, ¿no? Como que, ¿qué tenemos que iluminar? Bueno, la valentía, el empuje, el ir hacia adelante, el saber que siempre podemos empezar de nuevo. Esto también, ¿no? Como, ok, puedo empezar de cero con esto, puedo tirarme a la pileta y decir, bueno, no, no sé, no hago más pies y me voy a tirar las cartas, ponele, ¿no? Y no porque no tengas que hacer pies, pero digo, en esto de barajar y dar de nuevo, ¿no? Es lo que nos invita ese mago también a iluminar. Y sobre todo en esto, desde la confianza, porque ¿qué tengo que iluminar de mí? Sería la pregunta. Basta. No, ¿qué tengo que iluminar de mí? Entonces, que está adentro mío. Esto ya me habita. No es algo que yo tengo que buscar afuera, ¿no? O sea, el sol es algo que ya está en mí, que yo puedo representarlo en el afuera, pero que está en mí. Entonces, como a Eli le tocó esa estrella, ¿ok? Eso no es una estrella que vos tenés que buscar afuera, el propósito. Está en vos esa respuesta. Y ahí es donde vos le tenés que dar luz a tu esencia única en la estrella. Le tenés que dar luz a tu magia única y a tu forma de iniciar única y a tu forma de arriesgarte única que te marca ese mago. Entonces es maravilloso, como ya es algo que te habita, que está, es solo reconocerlo. Lo que pide el sol es el reconocimiento. Ya está, no hay que buscar afuera, está dentro tuyo. Es decir, ok, en vez de enfocarme en el pasado, que vendría a ser de dónde vengo, que podría ser la tibieza, el no me arriesgo, el me quedo con lo seguro, el mejor esto, ¿para qué voy a ir para allá si yo ya tengo esto, ¿no? O sea, que es ese pasado, que en algún momento el pasado funcionó, pero es pasado, ¿no? O sea, eso es lo lindo del pasado, que en el momento que funcionó, funcionó. Y está muy bien. Tuve que pasar por ahí, ¿bien? Para hoy poder darle luz a esto que llega. Es hermoso. A mí me tocó como Aparte pasar. como que, Sí, viste, perdón. ya tengo más edad, entonces ya no me importa lo que diga la gente, no me importa, como que voy siendo yo misma ahora. Gracias, Flor. Me Claro, encanta. perdón, yo también Bien. que por ahí ella si se siente también en este estado, no nos olvidemos que el mago también tiene una mesa, ¿no? Y entonces iluminar esa pata que le falta a la mesa también me habla de iluminarte a vos misma, porque sos vos lo que le falta. Entonces seguís iluminándote a vos misma, a tus herramientas, a todo lo que tenés ahí. Porque también, o sea, por más que habla de un iniciador, ahí hay cuatro patas, o sea que vas a seguir teniendo una estabilidad, no es necesario estar en una templanza haciendo una tibia para tener estabilidad. El mago me habla de que la estabilidad está en vos también, la vas a seguir Sí, sí. teniendo. Y entonces tenés que iluminarte. Es re lindo también, me encanta. Sí, y Es lindo. aparte habla de la magia, ¿no? O sea, vos, Gris, tenés dones ya natos de clarividencia, intuición, o sea, hay, más allá de lo que vos puedas aprender, ¿ok? Ya hay un don o dones en vos que existen. Vos después te haces cargo o no. Y no nos olvidemos que este ilusionista es este alquimista de la magia. O sea, de lo que canalizo del universo, más también de las herramientas que yo puedo usar para canalizar eso que yo ya traigo, ¿no? Es alquimizar dos elementos, el elemento etérico con el material irreal, ¿no? El de bajarlo a esa tierra o a esa estabilidad o hacia... Entonces, siento que la templanza de alguna manera deja ese don como por los aires, como medio, ok, esto pertenece a otra cosa. Y como que el mago te invita a decir, ok, tráelo al mundo. Ese es tu don, o sea, o sea, esa es tu misión, ¿me entendés? Como de alguna manera... Siento en la interpretación, vos lo vas a sentir como más adentro tuyo cuál es la verdad, pero que ese mago te invita a no dejarlo por los aires y como, ok, esto queda ahí arriba,
en el ángel, sino traigo ese ángel y lo pongo en manos al servicio de la humanidad, del otro que viene a pedirme esa ayuda y yo puedo dar ese servicio también, ¿no? Entonces es muy lindo ese mago porque es magia, o sea, el mago es magia. Hermoso. Gracias. No, gracias a ustedes. Em, bueno, a mí me había tocado la justicia como pasado y la emperatriz como luz a iluminar. Y me encantó tenerlas ahí cerquita las dos, o sea, una al lado de la otra, por las similitudes que tienen, ¿no? O sea, fíjense, nunca las había visto tan iguales como ahora. O sea, posta. Pueden tenerlas ahí cerquitas ustedes también como para verlas. Y fíjense que tienen hasta la misma plantita por debajo de sus pies. No sé si lo ven, o sea, al mismo lugar. Tienen unas posiciones muy similares de postura. Las dos tienen dos elementos, una un escudo, la otra una espada, la otra una, ¿cómo se llama? La balanza y la otra el cetro. Tienen como un lugar en la silla muy similar, tipo como si le salieran esas alas como por detrás, las dos con corona, las dos con collares, las dos con vestidos, las dos medias embarazadas, o sea, amo esto. Tipo, de verdad, nunca había visto tantas similitudes en algo como esto y yo, bueno, ya hace unos días que vengo con una limpieza de mí conscientemente, que bueno, tiene que ver con una limpieza de vínculos, sí, pero tiene que ver con una limpieza de mi canal, ¿sí? Una limpieza de mi canal, donde yo lo que estoy buscando en esta limpieza es encontrar mi verdad y, digamos, como que no tenga interferencias. Por eso limpio mi canal. Y siento de que quizás mi verdad muchas veces se quiere expresar, busca expresarse como la verdad de cada uno de nosotros, y a veces está interferida por pensamientos de otras personas, por yo misma, mis propios bloqueos, por mis propias sombras, por cosas que consumo, que me hacen mal, que me hacen daño, en mayor o menor medida, pero es así. Entonces yo empecé hace unos días con esta depuración consciente, bueno, como les contaba con esto del registro akáshico y esta persona que se me presenta y todas esas sincronicidades que elegí seguir. Entonces siento que esa justicia está haciendo eso, depuraciones, ¿no? Como cortes, limpiezas, no solo con el pasado en sí, sí con viejas versiones mías, que claro, es limpiezas de mí, pero también esto, ¿no? Como en depuración, y depuración desde la conciencia y desde el presente. Ok, ¿qué puedo cortar hoy? ¿Qué estoy cortando hoy? ¿No? O sea, más allá del pasado. Porque si el pasado vuelve, yo lo estoy trayendo al presente, ¿no? Sigue siendo este presente. Entonces, me encanta esa justicia porque sí, o sea, yo estoy cortando. De hecho, en el registro akáshico, que me dijeron que repita ese mismo registro durante 21 días de escuchar el registro, en un momento dice, cortamos los lazos, ahora, y hace, chu, 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 ¿viste? Y empieza a cortar los lazos, y es esta justicia, ta, 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 porque aparte de que yo me la imagino cada vez que la escucho a la chica que hace el registro cortando el lazo así, como con un cuchillo, o sea, literal, eh, también es como cortar con eso que ya no te queda, ¿no? O sea, es ese pasado hermoso. Y en esta emperatriz también de encontrarse con la creatividad más pura, ¿no? Porque cuando podés cortar y liberarte de lo que ya no te va, y de nuevo, como decíamos con lo del pasado, en algún momento te fue, en algún momento era afín a tu energía, entonces era necesario que esté. Y hoy ya no, entonces es la creatividad más pura desde ese lugar donde podés crear desde cero, ¿no? Esta emperatriz es el 3, o sea, recién está ahí como iniciando. Entonces hay una autoexploración del cuerpo, una autoexploración del canal, una autoexploración de la creatividad, de, ok, ¿qué puedo ser? ¿Qué quiero ser? Entonces me encanta esto porque también la emperatriz mira hacia el futuro. Entonces
es como, ok, todo esto que yo hoy estoy haciendo, esta depuración, obvio que me sirve en el presente, pero también está formando a la mujer que voy a ser de acá a unos años, ¿no? Esto como, ay, se me pone la piel de gallina, porque ok, ¿cómo me veo? ¿Cómo nos vemos de acá a 5 o 10 años? Ta. Para llegar a ser esa mujer que nos vemos de acá a 5 o 10 años, tengo que hoy hacer esos cambios, tengo que hoy ir encarnando y dándole espacio a esa mujer. No va a llegar sola, va a llegar con el proceso. Hoy, el resultado de lo que yo soy hoy es el movimiento que hice años atrás. ¿Sí? Es un movimiento. No es que nací ya, ay, llegué así. No, hay todo un proceso de experimentación, de aprendizaje, de duelo, de dolor, de llegar a lo fondo, salir, llegar, salir, llegar, salir hasta ir encontrándonos. Entonces, esta mujer que hoy se está limpiando, hoy, ahora, es la que le va a dar paso a esa mujer que voy a ser de acá a unos años, ¿no? Entonces es maravilloso eso también en proyección al futuro. No esperar al futuro sentada mirando Netflix, que no está mal, me encanta ver Netflix, pero digo, no esperando que pase sin hacer nada, sino, ok, hoy estoy en el movimiento, porque yo quiero llegar allá. Entonces hoy estoy haciendo, ah, me encanta, bueno, precioso. Em, Mismo, fíjense en la numerología, como si también empezamos a buscar, esto nos sirve también en las lecturas para otras personas, ¿no? Pero en dos cartas, que a mí me gusta esto, la simplicidad de dos cartas, una carta y así como de a poquito ir viendo todo. Primero, en la similitud, obviamente, como decía, de las posturas, de sus elementos, de sus colores, de que son mujeres, bueno, en fin. Después, que una es cinco, o sea, en números romanos, ¿no? 5 y 3 que es el 8 y el otro es el 3. Cortó con el 5. ¿Con qué cortó? Con la crisis, con el cuestionamiento, con lo heredado, con los dogmas, con el Papa, ¿no? Entonces, qué lindo, porque de nuevo, cuando vamos a la numerología, en esto, en las interpretaciones, y cuando yo vengo de un 8 y voy a un 3, me fui sacando peso. Si fuese al revés, si soy de un 3, voy a un 5, sumo. ¿Bien? En esto también son formas de interpretar, ¿bien? Como en los números. Ok, yo venía de un 8 y voy a un 3. Corté con algo. ¿Y qué saqué? La B corta, que es la 5. ¿Sí? Entonces, todo se encuentra sentido, todo tiene sincronía, todas las cartas son perfectas, todas tienen un mensaje y obviamente que después queda en cada uno de nosotros buscarle esa interpretación y ir como más profundo y más profundo y más profundo, ¿no? Y obvio que vamos a tener que ver quién tenemos enfrente como para ver esa profundidad también del otro y esa apertura. Pero, wow, ¿no? De nuevo, wow siempre. Yo no me dejo de sorprender con el tarot porque es cada vez más maravilloso. Y de hecho, también estoy como esto de... Bueno, vamos a ver dentro de poquito los arcanos menores y que también tienen su profundidad y su movimiento y que nos encantan, pero los mayores son lo más. O sea, en los mayores podemos realmente trabajar psicológicamente, energéticamente, un montón, un montón. O sea, si bien suma al mazo y por algo el mazo tiene todas las cartas que tiene, ya con tener a los 22 así, o sea, los arcanos mayores desarrollados, vistos, podemos hacer terapia y terapia y terapia con esto y sacarle el jugo un montón. Así que también eso, ¿no? O sea que yo sé que los menores a veces nos dan miedo y la idea de la próxima parte de la formación es sacarnos ese miedo y usarlos y todo, pero realmente yo por más que conozca a los menores, me quedo mil veces también con los mayores en toda esta profundidad que tienen, ¿no? Como para sacarnos a nosotros capas. Entonces esto, aprovecharlo. Si ya sabemos a los mayores, empecemos a leer, empecemos a jugar, empecemos a buscar todas estas cositas de sincronicidades, de movimientos, de números, de colores, de formas, de posturas, ¿no? Mismo, bueno, en cada material teórico que les doy siempre hay un ejercicio psicoenergético para hacer, que lo pueden hacer ustedes o se lo pueden dar a la persona con la que vienen, o sea, que venga a una consulta. O sea, hay mucho, mucho para explorar. Bueno. Para ahora quiero delirar yo con la numerología. ¿Puedo? Obvio, a ver, a ver.
Porque, bueno, vos dijiste eso, entonces yo miré y dije, mirá vos qué interesante, ¿no? La estrella tiene la X, o sea, tiene el 10, tiene al 5, o sea, lo tiene al Papa en el medio, que después tiene al 2, a la papisa. Entonces, digo que lo tomé como integrar la energía de este Papa, ¿no? O sea, de dónde vengo, de este. Yo lo llamaría como lo que hablaste vos antes, ¿no? Lo de, más lo veo desde el lado del padre, ¿no? Y estas cositas ahí me súper resonaron. Entonces digo, bueno, es integrarlo, ¿no? Porque está en el medio, sanguchito. Y después digo, mirá, el 10 esta rueda, ¿no? Y tratar de mantenerse arriba, ¿no? Aceptar que la vida es una rueda, que puedo estar en cualquier lado, pero bueno, siempre tratar de estar arriba, emocionalmente hablando, ¿no? Em, y bueno, y la papisa, que también relacionada, ¿no? O sea, es este tiempo de aprender, de escucharme, de entenderme, por ahí, sí, de aprenderme a mí misma, ¿no? O sea, de estudiarme, digamos, de conocerme. Así que, re lindo, me Me gusta. encanta porque, claro, los números romanos tienen esto, de que los podemos como separar, de hecho eso, son números que se van juntando, obviamente que también lo podemos hacer con nuestra numerología, pero el número romano como que se ve bien fijo, ¿no? Esto, tenemos el 10, tenemos el 5, tenemos el 2, entonces ya también podemos traer a esas tres cartas, la rueda de la fortuna, el papa y la papisa. Y como, claro, esto también siento de la rueda de la fortuna, de que uno siente que repite el ciclo, Sí, ¿no? Sentimos que repetimos. ¿Por qué de nuevo acá? ¿Por qué de nuevo acá? Porque yo sé que vos sentís eso, ¿no? Como, no quiero ir ahí, porque yo ya estuve ahí, ¿no? Que creo que también lo dijiste la otra vez, algo como, yo ya conozco eso y no quiero ir ahí, pero es que no lo conoces con los ojos de hoy. ¿No? Entonces también el Papa tiene un montón de cosas negativas en el sentido de la crisis, del cuestionamiento, de un montón de cosas, pero también es el gran maestro del tarot. Entonces es como, volvé por el ciclo, porque hay algo que vos tenés que aprender ahí, donde revisás con la papisa y en la carta final que es la estrella. Entonces ahí es donde encontrás tu centro. Entonces hay una revisión de la crisis que vuelve a aparecer solo porque hay que hacer de nuevo ese procesito para realmente ver cuál es el significado que va a ir con la estrella, ¿no? Como esa misión de vida. Entonces tiene ahí como todo un proceso, ¿no? Hacia atrás, la papisa y el papa son estas parejas arquetípicas también, ¿no? Donde claro. dos guías importantísimos. Entonces, a veces en esta repetición del ciclo que tratamos de evitar, obviamente. Ay, perdón, no sé si me están escuchando, dejé el micrófono. Sí, sí, sí. Ah, en esta repetición del ciclo que a veces, obvio, queremos evitar porque decimos, uy, no, de nuevo a esto, me huele re mal. También es bueno, pero yo no soy la misma. Tengo otros aprendizajes, tengo otras nuevas formas de ver la vida, tengo otras nuevas herramientas para afrontar esta misma crisis. Bien, entonces también eso es interesante, ¿no? En esto de los números que vos nombrás, como, Sí, ok, por ahí también ahora que estás hablando, ¿no? Digo, que la rueda de la fortuna no se veía quién la manejaba, ¿no? Quién la giraba. Y si acomodamos las cartas, y bueno, después de la rueda de fortuna, sigue el 5 está el Papa. Entonces quizás también me está diciendo, bueno, a ver quién te va, cómo vas a girar la rueda esta vez. Entonces, desde ese punto espiritual, el me Papa y la papisa, encanta. ¿no? Entonces, Sí, girarlo, sí, bueno, dale la otra vuelta, pero desde ese punto de vista. sí. Que lo giré, Aferrate, aferrate a la espiritualidad, claro, ¿sí? A las escrituras, bien, a esto que te motiva, que te abre la cabeza, porque también nos abre la cabeza, ¿sí? La papisa busca estudiar para poder enseñar, para poder transmitir, ¿sí? Para tener herramientas mentales que la sostengan. Entonces,
los dos van a hablar de mucha fe, de mucha confianza en Dios, en la creación. Que después nos encontramos en que la estrella, esa creación, nos habita, somos parte de la fuente, todo lo que hablamos hoy, ¿no? O sea, como en un Claro, lugar más espiritual. Pero bajando a lo terrenal, hoy por hoy tenemos un montón de podcasts, de libros, de material en YouTube que nos abren la cabeza, que nos abren el corazón, que nos abren a otra realidad, que es la realidad, lo real por lo cual venimos acá. Entonces también es como nutrite de información copada que te lleve a encontrarte, ¿no? O sea, y de nuevo, ¿a claro. dónde nos paramos? ¿Qué queremos ver? Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, chicas, vamos a cerrar por hoy. Las vacaciones de invierno se vienen con todo. Yo creo que ya el jueves va a llegar mi hija mayor, que es como la niñera de Emma. Así que ahí voy a estar más tranqui. Y la semana que viene le decía a Gris, les voy a tener que cambiar los días porque cuido a otra niña que no es mi hija y ahí sí voy a estar presente en ella, que justo me salió ese laburito y no quise decir que no porque me viene re bien el dinero. Así que bueno, después les digo bien cómo recuperamos esa clase, si lo hacemos el sábado, cómo queda eso. Pero bueno, obvio que la recuperamos de seguro. Pero este jueves sí nos vemos, al menos que bueno, pase algo entre nosotras, pero quedamos así. Gracias por estar, me encanta compartir con ustedes, les mando un abrazo enorme, que tengan linda semana. Chau, chau.